Bien, continuando con la explicación de la modulación AM, vamos a realizar el proceso inverso. Eso quiere decir nosotros a partir de una señal eh, de amplitud modulada, obtener la envolvente o la forma de onda, ¿sí? Que en este caso recuerden es la señal de mensaje que está transmitiendo o encapsulando. Entonces, para este ejemplo práctico vamos a conservar el mismo script anterior, ¿sí? Y partiendo de nuestra señal AM, vamos a obtener nuestra señal original de mensaje MDT. En otras palabras, esto es básicamente lo que sucede en una transmisión de una estación AM. Entonces, la estación AM transmite su mensaje, realiza un proceso de encapsulamiento con la señal portadora, ¿sí? Y esta señal portadora básicamente es la frecuencia a la cual se pueden sintonizar con los radios estas estaciones. Y en el radio sucede el proceso de demodulación, que es inicialmente multiplicar por una frecuencia de igual, ¿sí? De iguales características a la frecuencia con la que se creó esta señal portadora, esta señal AM, perdón, y realizar unos procesos de filtrado. Entonces, antes de continuar con este proceso de modulación, vamos a realizar eh, la transformada de Fourier, solamente para que de forma adicional observen cuál es el comportamiento o frecuencial de una estación AM. Entonces, vamos a hacer la transformada de Fourier de nuestra señal AM. Muy bien, entonces, ok, recuerden que acá vamos a observar para eliminar cualquier componente compleja, solamente obtener la parte real y el valor absoluto de esa parte real, vamos a utilizar el ABS, el valor absoluto de FF. Okay, entonces en este caso sería el análisis frecuencial de una modulación AM. Bien, aparentemente no tenemos ningún resultado diferente. Es comprensible que tengamos inicialmente una componente frecuencial inicial, la simetría par de esa componente frecuencial, pero observemos detalladamente qué es lo que sucede. Al inicio de nuestra señal, nuestra estación AM, vamos a hacerle un poco más de zoom. Muy bien, nuestra estación AM tiene curiosamente 3 picos, ¿sí? Entonces el pico máximo tiene que estar o tiene que hacer referencia a la frecuencia de 1000 Hz con la que nosotros creamos nuestra señal. Entonces recuerden que nuestra señal de la frecuencia portadora es de 1000 Hz. Y curiosamente tienen que haber 3 Hz a la derecha y 3 Hz a la izquierda. Entonces si ustedes observan, ¿sí? Tenemos 3 Hz a la derecha y 3 Hz hacia la izquierda. Bien, en función a esto, entonces vamos a realizar una pequeña fórmula para obtener una nueva definición y es el ancho de banda. Y que básicamente el ancho de banda nos va a indicar a nosotros qué tanta frecuencia está ocupando en el dominio frecuencial nuestra estación de radio. Entonces, vamos a realizar el siguiente proceso. Esta señal o este pico máximo lo vamos a llamar frecuencia superior y a este frecuencia inferior. ¿Ok? Entonces, coloquemos por acá la fórmula. La fórmula sería frecuencia superior menos frecuencia inferior. Recuerden que esto sería ancho de banda, BW. Y el ancho de banda, la unidad está en Hz, porque estamos hablando de lo que ocupa en el dominio frecuencial nuestra estación. Entonces la unidad serían los Hz. Vamos a colocar por acá entre paréntesis los Hz. Muy bien, entonces, ¿qué es para nosotros F sub S?
F sub S va a ser igual a nuestra señal portadora más, bueno, la frecuencia de la señal portadora más la frecuencia de la señal de mensaje. Entonces, nuevamente analicemos. La frecuencia de nuestra señal portadora es 1000 más 3, esto sería 1003. Ok, entonces estamos obteniendo aquí la parte superior. Ahora bien, ¿a qué corresponde la parte inferior, la frecuencia inferior? Esta frecuencia inferior básicamente va a ser igual a la frecuencia portadora menos la frecuencia del mensaje. Entonces vamos a reemplazar estas ecuaciones en la principal y vamos a obtener el siguiente resultado. Entonces el ancho de banda va a ser igual a la frecuencia, en este caso superior, que va a ser F sub P más F sub M. Y lógicamente vamos a hacer la resta menos la frecuencia portadora menos nuestra frecuencia de mensaje. ¿Sí? En este orden de ideas, entonces tendríamos que el ancho de banda es 2 veces la frecuencia del mensaje. Entonces, queda claro que las unidades son Hz. Queda claro que el ancho de banda es lo que ocupa en el dominio de la frecuencia de nuestra estación AM. ¿Sí? Y hay una agencia nacional, que es la Agencia Nacional del Espectro, encargada de realizar los procesos de monitoreo de todas las estaciones de radio o las empresas que están transmitiendo información utilizando el espectro radioeléctrico en Colombia. Y ellos se encargan de asegurar que las estaciones de radio están utilizando primero la frecuencia portadora que tienen contratada y segundo que estén respetando el ancho de banda. Muy bien, esto es como un dato adicional. Entonces, ¿cuál sería el ancho de banda de nuestra señal AM, siendo el caso particular? ¿Sí? Eh, 3 Hz como la frecuencia del mensaje que se está transmitiendo. Entonces, el ancho de banda de nuestra señal va a ser igual a 2 veces la frecuencia del mensaje y esto sería igual a 6 Hz. Y ustedes de hecho lo pueden comprobar. Si ustedes restan 1024 menos 998, aquí tienen que haber los 6 Hz que ocupa frecuencialmente nuestra señal. Muy bien, pero entonces observen que si yo le cambio, por ejemplo, le coloco 5, ¿sí? Sin importar cuál es la frecuencia portadora, el ancho de banda va a cambiar. Y recuerden que el ancho de banda solamente depende de nuestra señal de mensaje, más no de la señal portadora. Ok, nuevamente entonces observemos los valores. Nuestra señal portadora es la señal central, el pico central, nuestra señal de mensaje, entonces serían básicamente los 5 Hz hacia la derecha y desde la frecuencia central hacia la izquierda tendríamos menos 5 Hz. Entonces, desde la parte superior hasta la parte inferior tenemos un ancho de banda ocupado por nuestra estación AM de 10 Hz. Muy bien, entonces vamos a continuar con el proceso de demodulación. Entonces, el proceso de demodulación básicamente consiste en multiplicar a nuestra señal AM por una señal portadora exactamente igual a la señal portadora con la que fue creada. En un radio esto se puede identificar como el proceso de sintonización de la estación. Entonces vamos a hacer ese proceso. De hecho, vamos a dejar estos 5 Hz, ¿sí? No interesa. Entonces nosotros tenemos nuestra señal AM y la vamos a multiplicar punto a punto por una estación de radio PDT. Perdón, una señal portadora PDT. La estación de radio es esta, AM. Entonces, listo. Vamos a colocarle acá un nombre variable, ¿sí? Eh, vamos a colocarle, por ejemplo, la variable X.
Muy bien. Entonces, multiplicamos nuestra estación de radio por una portadora de iguales características a- a la frecuencia portadora con la que fue creada esta señal. ¿Cuál es el efecto que obtendríamos en este caso particular? El efecto de un diodo rectificador, que cualquier semiciclo negativo, ¿sí?, lo va a eliminar. Pero matemáticamente lo que sucede aquí es que los semiciclos negativos se van a volver positivos. Esto quiere decir que si la señal portadora con la que fue creada esta estación AM fue de 1000 Hz, el efecto sería el de duplicar la frecuencia de nuestra señal portadora. Y esto trae beneficios porque en el dominio frecuencial estaríamos prácticamente separando el mensaje de nuestra estación de radio. Y para efectos prácticos, con un filtro básico utilizando la transformada de Fourier, podemos realizar la separación o la obtención de nuestra señal de mensaje original que está siendo transportada por una estación AM. Entonces vamos a verificar esto. Vamos a realizar una figura de, en este caso, de nuestra señal X. ¿Ok? Vamos a ejecutarla. Perfecto, entonces no tenemos ningún semiciclo negativo. Si ustedes observan, los semiciclos negativos se pasaron como si fuera un valor absoluto. El efecto matemático de la multiplicación de la señal portadora por nuestra estación AM. Entonces obtenemos solamente el semiciclo positivo de nuestra señal. El semiciclo negativo, en este caso, pasó a ser positivo. Muy bien, y como les mencionaba, desde el punto de vista frecuencial, nosotros tenemos beneficios. Entonces vamos a hacerle la transformada de Fourier. De hecho, esta transformada de Fourier que tenemos acá, vamos a cortarla y vamos a adecuarla por acá. Entonces, vamos a hacerle la transformada de Fourier a nuestra señal X, que es la que acabamos de visualizar. Y vamos a observar qué es lo que sucede. Muy bien. Ok, entonces, como nuestra señal es netamente positiva, ¿sí?, si ustedes recuerdan, esta señal es de 0 hacia una amplitud máxima de 2, ¿sí? Entonces, la componente en DC o el coeficiente o el primer coeficiente de la transformada de Fourier va a ser un valor muy alto, ¿sí?, un valor muy alto. De hecho, si ustedes le dan zoom a esta primera porción, se van a dar cuenta que aquí hay un valor muy alto, pero ese es el coeficiente en DC. Pero al lado del valor muy alto también está nuestra señal de mensaje solita, que por el efecto matemático de multiplicarla por la señal portadora, ¿sí?, se separó de la estación. Esta sería la estación. Y recuerden que el efecto de esta multiplicación sería también el de duplicar la frecuencia de la señal portadora, haciéndose básicamente separables nuestra estación de radio con nuestra señal de mensaje. Entonces, observen que la estación de radio antes se estaba transmitiendo a una frecuencia de 1000 Hz. Ahora pasó a tener una componente frecuencial de 2000 Hz. Observemos un poco la estación. Entonces, damos un zoom y verifiquemos los valores. Efectivamente, esto corresponde a que se duplicó la frecuencia portadora. Sin embargo, el ancho de banda debe permanecer a 10 Hz. Entonces, vamos a verificar. Perfecto. 5 a la derecha, 5 a la izquierda. Tenemos un ancho de banda, o lo que ocupa frecuencialmente nuestra estación de radio en el dominio Fourier. Ahora vamos nuevamente al inicio de nuestra gráfica. Muy bien. Al inicio de nuestra gráfica, fíjense que tenemos simetría par. Entonces, esta sería la estación de radio a una frecuencia portadora de 2000, y esta sería la simetría par de esa estación portadora. De hecho, si ustedes le dan zoom, van a observar acá nuevamente los tres picos de la estación AM. Perfecto, exactamente igual como los habíamos observado anteriormente. Pero también hay una simetría con respecto al mensaje que se está transmitiendo, y es este pico. Vamos nuevamente a hacerle zoom por acá al pico. Entonces, en la parte final. Muy bien. Este pico nos va a indicar la frecuencia de 5 Hz. De hecho, si ustedes cuentan de atrás hacia adelante, ¿sí?, los valores, un valor, dos valores, tres, cuatro y cinco valores.
Entonces ahí tenemos los 5 valores de atrás hacia adelante. Esos mismos tienen que conservarse al inicio de nuestra señal. Entonces acá tenemos nuestra estación, pero al lado de la componente en DC tenemos una señal, en este caso sería la señal de mensaje de 6 Hz, que aparece en la posición 6, correspondiente a 5 Hz. Entonces, ¿qué tenemos que realizar acá? Un proceso de filtrado. El proceso de filtrado va a eliminar las estaciones de radio y va a dejar solamente nuestra señal de mensaje. Entonces vamos a realizar este proceso. Observen que desde la posición 20, simétricamente hablando, desde la posición 20 hasta la posición, en este caso, longitud de la señal menos 20, es decir, toda esta porción hasta acá de forma simétrica la vamos a eliminar. Bueno, tiene que eliminarse también las estaciones de radio, o sea, tenemos que hacer una simetría acá. ¿Y qué es lo único que va a quedar de nuestra señal? Lo único que va a quedar va a ser nuestra señal de mensaje al inicio, nuestra señal de mensaje al final, las estaciones de radio se van y esperaríamos tener nuestra señal de mensaje eh, demodulada, ¿sí? Que es el proceso inverso. Entonces, realicemos este proceso de filtrado. Para ello, entonces, le vamos a decir, mire, desde la posición 20 hasta la posición 20 simétricamente hablando, vamos a volverlos a cero. ¿Esto qué va a realizar? La eliminación de cualquier estación de radio que pueda tener nuestra componente frecuencial, pero solamente vamos a dejar nuestra señal de mensaje. Eso quiere decir que si nuevamente vamos a ejecutar esto, FF ya no va a tener nuestras estaciones de radio, solamente va a tener al inicio de nuestra gráfica la componente en DC, que es el primer coeficiente de la transformada de Fourier, y nuestra señal, en este caso, de mensaje. Y la simetría par de la señal de mensaje, que es esta que tenemos acá. Esta sería la simetría par de la señal de mensaje. Vamos a hacerle un poco de zoom. Listo, que sería esta. Entonces, hagamos el proceso eh, de la parte inversa de la transformada de Fourier. Entonces, vamos a obtener nuestro mensaje, que va a ser igual a la parte real de la transformada inversa de Fourier de nuestra señal FF, que modificamos. Y finalmente vamos a hacer un figure, plot de nuestro mensaje en función al tiempo. Y esto tendría un título. Señal de mensaje obtenida de una modulación AM. Eso vamos a ejecutar. Muy bien. Si ustedes recuerdan, esta señal de mensaje obtenida de una modulación AM, ¿sí? Tiene que tener los mismos hertz de nuestra señal, en este caso particular, de nuestra señal, vamos a cerrar acá, ok, de nuestra señal de mensaje MDT. Son exactamente iguales, ¿sí? Tenemos la misma cantidad de hertz u oscilaciones por unidad de tiempo. Muy bien, esto es lo que corresponde al proceso de modulación AM, que es el proceso inverso para obtener el mensaje a partir de una señal AM o una estación AM. Espero que haya quedado claro también el concepto de ancho de banda, que es lo que está ocupando espectralmente nuestra señal o nuestras estaciones en el dominio frecuencial. Como recomendación, por favor hagan el paso a paso y traten de comprender muy bien los conceptos explicados. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme al inbox, con mucho gusto los voy a atender.